Y ya en la parte final de estas jornadas de actualización Salme 2025, pues tenemos la última participación, Melancolía y Arte, por parte del doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo. Bueno, como sabemos, es el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y bueno, un larguísimo currículum que, bueno, voy a mencionar nada más unas cuantas cosas. Es profesor titular C de la Universidad de Guadalajara, fue adscrito al Servicio de Psiquiatría del Hospital Fray Antonio Alcalde, especial en Psiquiatría por la UNAM y por el Hospital Fray Bernardino Álvarez, maestría y doctorado en Antropología Social y Etnología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, miembro fundador y presidente del Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, tardaría bastante tiempo y mejor le damos tiempo a la conferencia del doctor. ¿Sí sirve este? Por favor, sonido al que está en el... Ya se durmieron allá. Insisto, muy agradecido con su presencia y su participación, que ha sido fundamental para el éxito de estas jornadas 2005 de Salme. De las neurociencias vamos a pasar a las humanidades. La melancolía, genio y locura en Occidente. Iniciamos con una frase de Octavio Paz. El hombre es un ser que se asombra, al asombrarse poetiza, ama, diviniza. En el amor hay asombro, poetización, divinización y fetichismo. El poetizar brota también del asombro y el poeta diviniza como el místico y ama como el enamorado, para transportarnos al otro lado del ser. Y así iniciamos. La mayor parte de esta conferencia ha sido inspirada de la obra dirigida por Jean Clair, fruto de una excepcional exposición realizada en las Galerías Nacionales del Gran Palais en París, en 2005 hasta el 2006. También he tomado prestadas algunas ideas del querido profesor Francisco Alonso Fernández, que desafortunadamente nos dejó el año 2020. En la portada de la obra vemos una pintura interesante, Le moine au bord de la mer, el monje al borde del mar, de Caspar David Friedrich. La melancolía es lo propio del individuo que piensa las cosas hasta el fondo. Tal profundidad de la reflexión frecuentemente tiene por efecto una forma de languidez, de tristeza y de inercia. Es por ello que hoy en día la melancolía pasa, tal vez más que nunca, por un sentimiento específicamente alemán. También puede ser, tal vez, porque el magistral grabado de Durero, Melancolía I, el más misterioso retrato del temperamento melancólico, se ha convertido en el emblema del arte alemán. Más tarde volveré a hablar de esta obra magistral. La melancolía es un término que encanta o embruja toda la historia del Occidente, desde la antigüedad hasta nuestros días, y que bajo diferentes formas y nombres reaparece sin cesar como objeto de estudios médicos o filosóficos y como inagotable fuente de inspiración para los escritores y los artistas. Población con una reputación saturniana. En esta obra de Rubens vemos al devorador de Saturno. Se trata pues de dar cuenta de sentimientos tan diferentes como el furor de Aquiles, la asedia de los monjes, la tristeza romántica, el spleen de Baudelaire o incluso de las formas de depresión que la psiquiatría se esfuerza por definir y curar hoy en día. Para Jean Clair es triste que hoy en día en francés el término melancolía no significa otra cosa más que estar de capa caída, arrastrando la cobija, decimos acá. Un abandono indulgente a la pereza, mientras que en alemán, inglés o italiano, el término ha conservado su fuerza original de designar a el humor negro, afección tan temida, denominada en los hospitales como la psicosis maníaco-depresiva. Según Yves Bonfoy, premio de la FIL 2015, estuvo aquí en Guadalajara, en el mundo occidental tenemos el hábito de asociar las nociones de melancolía
de genio y de locura. Pero, ¿qué es melancolía? En lo más profundo, me parece, dice Yves Bonfoy, es una esperanza, a la vez renaciendo siempre y decepcionada sin fin. El arte es fácilmente una incitación a ese sueño lúcido, a esa felicidad desgraciada, la melancolía. La poesía es la negación de la melancolía, una negación olvidada sin cesar, pero a la vez reafirmada sin cesar. Es un camino que se pierde, pero a la vez los pasos que retornan sobre sí mismos para reencontrarla en los matorrales del gran sueño. La poesía es la negación de la ambigüedad melancólica, lo cual puede parecer sin porvenir, del hecho de esta experiencia de contradicción sin salida. Las artes no son, tal cuales, las que nos alivian de la melancolía, solo pueden adecuarse, la exacerban. A la poesía le corresponde guiarnos fuera de este continente donde la locura ronda, aunque también debamos pensar, pero eso no tiene importancia, que el viaje será sin fin. Yves Bonfoy. Jean Clair nos habla de un museo de la melancolía. Cosa curiosa, a la mirada de los antiguos filósofos como Aristóteles o médicos como Hipócrates, que describen los primeros la melancolía y sus síntomas, así como la mirada de los psiquiatras de hoy en día, que se interesan por la depresión, parece imposible distinguir en ella lo que es un sentimiento inmaterial y lo que es una secreción material. Lo que es síntoma y lo que es causa, lo que es alma entre comillas y lo que es cuerpo, lo que es psíquico y lo que es somático. ¿Será que su objeto es tan lábil que se han multiplicado al respecto las maniobras de aproximación en campos aparentemente opuestos del saber? Hay una fisiología y una psicología de la melancolía, una anatomía de la melancolía y una química de la melancolía, una iconografía de la melancolía, una filosofía y una farmacia, una nosología de la melancolía. Hay todo un teatro de la melancolía. De tal manera que hay un museo ideal de la melancolía, una pinacoteca que reúne innumerables obras pintadas, grabadas, dibujadas, que de Durero a Edvard Munch, de Domenico Fetti a Di Chirico, han figurado a la melancolía, sus trazos y sus poses. Hay una paleta de la melancolía, toda una fábrica con sus imágenes y sus instrumentos, todo un hospital con sus pociones y sus frascos. De acuerdo a Jan Starobinsky, los teólogos han admitido que la melancolía predispone a las obras del diablo. Melancolía Valdium Diaboli, el baño del diablo. Los humos negros de la Trabilis son una estancia agradable para el maligno. La leyenda de Fausto nos lo muestra claramente. ¿Acaso no es verdad que los humores melancólicos se transforman fácilmente en demonios? Ati ad indemoniarsi, apto para ser demonizado. Inflamarse literalmente es endiablarse para la Trabilis. Basta una flama sobrenatural para calcinarla y hacerla pasar al estado adusto, en el que el mal y la negrura se encuentran en el estado supremo de concentración. Su negrura es consubstancial a la del ángel que se rebeló contra la luz divina. Pero así como el ángel vencido porta un fuego clandestino, la melancolía brilla en la superficie de un reflejo que rivaliza desesperadamente con la alegría del día. La melancolía se reúne con los tristes compañeros del corazón y les da la mano. La preocupación, los celos y la vejez. Cuando la melancolía toca, mi casa no me protege y la puerta se abre. Cuando la melancolía se encierra conmigo, los muros se estrechan y las puertas se cierran por siempre. Esta alegoría expresa dos aspectos de la impotencia melancólica. Errar incierto, prisión o enclaustramiento es la suerte que toda una tradición astrológica reserva al melancólico, aquel cuyo nacimiento ha estado marcado bajo el influjo de Saturno. Aquí vemos estas pinturas de los hijos de Saturno. Mediante la alquimia de la melancolía, el agua de la esperanza, perdiendo su translucidez, se convierte en encre d'étude. El agua sombría se transforma en material de escritura. Y aquí está esta poesía de Charles d'Orléans. De cette eau, je dilue l'encre de mon étude, que j'écris, mais pour mettre mon cœur en colère, fortune vient déchirer mon papier.
et jette toute ma grande perfidie au puits profond de ma mélancolie. Y dice Shakespeare, that in black ink my love may still shine bright. Y tenemos El infierno de Franz von Stuck. La melancolía en la antigüedad. El duelo de Atenea tenemos aquí, del Museo de la Acrópolis. Paul de Man subraya que la palabra viene del latín melancolía, de melán, que significa negro, y de colán, tener bilis, ser colérico, estar loco. Para Hipócrates, las afecciones melancólicas afectan a los biliosos. En francés, los pacientes deprimidos cuando se quieren suicidar dicen avoir les idées noires, tener ideas negras. Siguiendo la teoría presocrática de los 4 elementos, agua, aire, fuego y tierra, y de los 4 principios, caliente y frío, seco y húmedo, la bilis negra se vuelve un humor por completo. En el siglo II de nuestra era, los hombres se clasificaban por su carácter, en sanguíneos, como podemos ver aquí, biliosos, melancólicos y flemáticos. Aquí apreciamos los 4 temperamentos en este grabado de Johann Reinhardt. El temperamento melancólico es mejor definido por uno de los problemas aristotélicos. Es el famoso problema 30, dice Aristóteles, porque todos los hombres excepcionales, peritoi, del pasado, en filosofía, en política, en poesía o en las artes, eran manifiestamente melancólicos y a veces a punto de ser atrapados por enfermedades que provienen de la bilis negra, como en las leyendas heroicas de Hércules. El calor y la concentración de la bilis negra pueden cargar la inteligencia. Tal es el caso de las sibilas, los adivinos y ciertos poetas inspirados. La excepción puede venir de un equilibrio del desequilibrio. Aristóteles dice que todos los hombres excepcionales son melancólicos. Cito a Aristóteles: los melancólicos son en ocasiones solitarios y silenciosos, aman los desiertos, se alejan de los hombres, sus similares, considerándolos como extranjeros, como extraños. No sería extraño que los hombres particularmente instruidos alejen de sí mismo todo pensamiento por el hecho de estar completamente ocupados en la sabiduría. Alain Pasquier aborda el tema de la tristeza y la melancolía en el arte griego, retomando del ciclo troyano la leyenda de Ajax. Después de recibir la terrible afrenta de que las armas de Aquiles le fueron atribuidas a Ulises, Ajax quiere lavar su honor. Es entonces cuando Atenas le hace perder la razón. Creyendo matar a aquellos que se han burlado de él, Ajax masacra en la noche la manada destinada a alimentar a los pobladores aqueos. En la mañana, descubriendo con horror aquella grotesca matanza a la que se entregó, él decide matarse. Esto inspira el drama imaginado por Sófocles del siglo siguiente. La tragedia del célebre poeta retoma el tema, mostrando claramente que la locura de Ajax se desencadena en el orden del mundo deseado por los dioses. Delirio alucinatorio, luego postración y suicidio, dirían algunos. ¿Habría que decir que Ajax es un héroe melancólico con el humor de Saturno? La asedia y los hijos, por Yves Erzan. Las pasiones, sin objeto, se consumen ellas mismas en un corazón solitario. El crítico literario Charles Sainte-Beuve menciona: la asedia es el aburrimiento propio del claustro, sobre todo en el desierto, cuando el religioso vive solo, una tristeza vaga, obscura, tierna. El aburrimiento después del mediodía, la necesidad del infinito nos toma, uno se pierde en deseos indefinibles. Para Baudelaire, esa es la enfermedad de los monjes, el spleen. Flaubert lo pone en escena de mejor manera en La tentación de San Antonio. Que me aburro, exclama el anacoreta, quisiera ir a algún lugar, no sé dónde, no sé lo que quiero, ni siquiera tengo la voluntad de desear querer. Sin embargo, hay que decir que he pasado toda mi vida así, y que solo he visto danzar la pírrica. Es lamentable. ¿De dónde diablos me viene esta idea? La idea viene precisamente del diablo, del demonio meridiano, para decirlo mejor, que hacia el mediodía atormenta a los solitarios, inspirándoles el disgusto por las cosas de Dios, el horror de toda vida espiritual, la nostalgia del siglo pasado, la hora en que reina la canícula y que el sol se inmoviliza,
los lleva a tener soliloquios y a quejarse, a considerar que la vida está vacía de sentido y que sus trabajos son inútiles. Tanto su imaginación se exacerba al mismo tiempo que sus deseos carnales sucumben en el abatimiento, muertos en vida, abandonados por un creador del que empiezan a blasfemar. Así, Flaubert describe sintéticamente los síntomas de la asedia, esa peste del alma que ha invadido la cristiandad. Évard, el solitario o el pontífice, teólogo del siglo IV, explica que el demonio de la asedia, también llamado demonio del mediodía, es el más fastidioso de todos. La asedia, al latinizarse, enriquece sin duda las connotaciones del tedium vitae romano, de que la vida es siempre la misma cosa. Surgen entonces una variedad de faltas que son consideradas como sus hijas: malicia, rancor, pusillanimitis, desperatio, torpor y evagatio mentis. Tenemos aquí la tentación de San Antonio del Bosco. El concepto evoluciona de manera compleja hacia tres grandes nociones: tristicia, que es la de pigricia, que es la desidia, y melancolía. Con esta última, la asedia adquiere una vertiente patológica además de moral. Dos discursos colocados bajo el signo de Satán y de Saturno se mezclan estrechamente, se pierde la distinción entre pecado y enfermedad. La melancolía en el jardín de la vida. La asedia llama al diablo, el cual suscita un humor tan negro que él mismo es melancólico. O bien, el diablo inspira la asedia y la melancolía llama al diablo, preparándole el terreno, más bien diríamos que el baño. Melancolía, balneum, diaboli. La asedia es representada por muchos autores, algunos ejemplos a continuación: La tentación de San Antonio, de Matías Grünwald; la del Bosco, Martín Schongauer, San Antonio atormentado por los demonios. En la tentación de San Antonio, atribuida al Bosco, vemos al ermita anciano que intenta alejarse de los placeres mundanos, pero el diablo le pone enfrente a una bella mujer desnuda. Finalmente, la caníbal melancolía devora la asedia. A mediados del siglo XVII, en su Anatomía de la Melancolía, Robert Burton ya no habla de asidia, sino de melancolía religiosa. Otra connotación de asedia sería el aburrimiento y la pereza para actuar bien. Aquí, en la pintura de Bruegel el Viejo, de 1566, inicia una serie de dibujos sobre los 7 pecados capitales. En este dibujo de la desidia, ociosidad, indiferencia, negligencia, inacción, la pereza está acostada sobre un asno, animal que simboliza la mala voluntad para moverse. Todo es lento, caracoles y babosas. Al fondo, un hombre defecando al que unos hombrecillos pican sin cesar por su pereza intestinal. Un proverbio flamenco dice que la pereza es la almohada del diablo. La pereza nos priva de nuestra fuerza y reseca nuestros nervios, a tal grado que ya no podemos emprender nada. Lo que era un pecado ante Dios se convierte en un pecado ante la sociedad. Por otra parte, se sabe que la lujuria es la hija de la pereza. Grabado de Conrad Digmuth, los 7 pecados capitales. Un demonio furioso ataca con un sable a la cólera, otro obliga a beber sin límite al bebedor concupiscente, el avaro se atraganta con oro, al envidioso un perro le muerde un brazo, el personaje orgulloso es torturado con un duro cepillo, los lujuriosos se lían a golpes y la pereza es jalada por una parrilla para consumirse a fuego lento. De Jerónimo van Aken, también llamado El Bosco. Él también pinta los pecados capitales. Ahí está el ojo de Dios. Atención, atención, Dios ve. La ira o la cólera, el orgullo o la soberbia, la lujuria, la pereza o asedia, la gula o la concupiscencia, la avaricia y la envidia han sido calificados como pecados mortales. Sandro Botticelli, en una serie de 92 ilustraciones ejecutadas para la Divina Comedia de Dante Alighieri, deja fuera el pecado de la asedia, el vicio de la melancolía, desaparece. El infierno de Dante, de Di Frugosino. Tristes, anima mea. Entre el fin de la Edad Media y el principio del Renacimiento,
La melancolía todavía se colorea de piedad cristiana. Quien se abandona cobardemente a su tristeza y que olvida la promesa de salvación es culpable de ese pecado mortal del alma que es la asedia. Hay toda una lapidaria en torno a la melancolía. Las perlas y las piedras preciosas reconfortan el corazón y el espíritu y hacen huir a la melancolía. Las perlas y el coral son particularmente eficaces. Llevadas alrededor del cuello, eliminan las pesadillas, decía Burton. Múltiples plantas son utilizadas para tratar la melancolía. Aquí tenemos la portada clásica de la anatomía de la melancolía de Robert Burton, donde pueden observar dos plantas comúnmente utilizadas, la borraja y el éboro. Era un violento purgativo. También Burton recomienda la amapola, la teriaca, volvemos a ello, y el cáñamo, así como el opio, la datura y el láudano. Avicena, en su canon de medicina, recomienda a aquel que tiene el espíritu atormentado o melancólico, no solamente beber, sino emborracharse de vez en cuando. Para los musulmanes que no tomaban vino, la providencia les había proveído de cofa. Y llegamos al momento culmen, Alberto Durero. Nacido el 21 de mayo en Nuremberg, tuvo la suerte de disfrutar las prebendas propias del hijo de primavera, como son las de incorporarse al mundo en un momento de luz y fiesta. Esta ventaja en el punto de partida no le impidió ser afectado por la enfermedad depresiva en algunos momentos de su vida, aunque es probable que esta incidencia haya contribuido a abrirle el camino de la inspiración artística y del amor a la ciencia. Porque Alberto Durero fue muchas otras cosas, además de un excelente pintor. Escultor, arquitecto, geómetra, escritor, poeta, aficionado y sobre todo un grabador genial. Nadie ha discutido desde su muerte hasta hoy el galardón de ser el mejor grabador de todos los tiempos. Las tres estampas magistrales de Durero, la obra que abordamos aquí, es un famoso grabado en cobre denominado La Melancolía, Melancolía I, según el rótulo original. Esta plancha, concluida en 1514, forma en unión de otras dos, El Caballero, La Muerte y el Demonio, y San Jerónimo en su celda, un tríptico magistral, cuyas tres hojas están conceptuadas como grandes obras maestras. Además, existe entre ellas una profunda conexión, no solo por su excelencia artística, sino por otros rasgos comunes: la coincidencia aproximada entre las fechas de su respectiva producción, la insondable belleza, la complejidad iconográfica y sobre todo el misterioso significado simbólico, ya que se trata de tres importantes alegorías de la vida humana. En El Caballero, La Muerte y el Diablo, se representa el temperamento sanguíneo, y en San Jerónimo en su celda, el teólogo sabio alejado del mundo, el temperamento flemático. El puto o querubín representa también fácilmente al temperamento sanguíneo, un estado efímero de juventud y felicidad. La composición de la melancolía sorprende desde el inicio por el alto grado de heterogeneidad formal y de oscuridad esotérica. Dos figuras humanas, si se fijan bien, dos animales, una colección de numerosas herramientas y diversos símbolos y un paisaje idílico. El número de orden 1 que figura en el rótulo o título recoge el propósito del autor de iniciar con este grabado una serie de 3 cuadros, ateniéndose el orden indicado por Agripa de Nettelsheim en su libro, a saber, Melancolía imaginativa, Melancolía mentalis y Melancolía rationalis. En el grabado, la melancolía plasmada corresponde en la intención del artista a la melancolía imaginativa, tomada en la doble vertiente consignada como forma de pensamiento y como patología. Esta combinación plástica de dos mundos tan contrapuestos como el del pensador y el del enfermo, lo resuelve Durero componiendo una unidad, el pensador enfermo. Esta composición gira en torno a la idea de que la imaginación melancólica, nutrida por temas filosóficos, artísticos y científicos, o sea, el temperamento melancólico, resulta bloqueado o paralizado cuando recibe el impacto de la melancolía de enfermedad o melancolía clínica. Que el abanderado que sostiene el rótulo melancolía sea un abultado murciélago, animal muy vinculado a la enfermedad melancólica o depresiva,
por su condición nocturna, nos permite identificar la intención de Durero como una especial dedicación a plasmar la imagen de la melancolía en cuanto a enfermedad. Por otra parte, la amplia serie de instrumentos del trabajo y símbolos creativos sirve para representar a la melancolía del pensamiento. El drama del creador bloqueado fue vivido en sus propias carnes por este gran artista, enfermo depresivo a temporadas, que así expresa la vivencia de la enfermedad depresiva propia. Al proyectarse esta vivencia sobre el grabado, le confiere la identidad de un autorretrato mental, que estaría configurado a tenor del lenguaje simbólico y alegórico propio del Renacimiento. El plano intermedio está ocupado por las paredes de un edificio que sirven de apoyo a una escalera y de firme asidero a una balanza, un reloj de arena y una especie de tabla de calendario como si fuera un mágico calendario eterno. Durero mostró una geometría hecha melancolía, o si se prefiere a la inversa, una melancolía adornada de todo lo que implica la palabra geometría. En suma, una melancolía artificiales o melancolía de artista. La postura de la cabeza abatida con la mano aplicada a la frente, la mejilla o el mentón se va utilizando indistintamente como imagen del dolor, la pesadumbre o la fatiga, y como representación del pensamiento y la meditación. Mientras que el siglo XVI utiliza de preferencia el modelo de Durero para las alegorías de la melancolía, el siglo XVII subraya sobre todo el aspecto de la vanidad. Más tarde, a finales del XVIII, más allá de toda consideración de virtud o vicio, se convierte en la verdadera disposición del genio, como en este Capricho 43 de Goya, atormentado por las sombrías visiones de su alma, artista tan estigmatizado como solitario. El sueño de la razón produce monstruos, y aquí está atormentado completamente. Mil gracias.